Gloria a Dios. Vamos Hola. a comenzar nuestro estudio, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos abra el corazón y nuestros oídos para recibir su palabra, porque su palabra es verdad. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por estar en tu casa. Padre, tu palabra dice que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Padre, gracias por ese privilegio, gracias por esa obra de Cristo y gracias por tu amor, porque tu amor, Señor, cubre infinidad de faltas, de pecados, porque Padre, como personas todavía necesitamos cambios, porque somos todavía humanos, pero Padre, creemos que tu Espíritu Santo va a ayudarnos y va a hacer la obra en nuestras vidas y en nuestro caminar, porque tu palabra dice que en el cielo no entrará nada inmundo. Padre, límpianos de toda contaminación y déjanos ser llenos de tu Espíritu, para que en tu Espíritu nosotros podamos agradarte en toda área y en todo nuestro caminar. En Cristo Jesús, Padre, recibe alabanza y gloria, porque tú eres digno, Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 5. El apóstol Pablo decía que no nos avergoncemos en lo que hemos creído. Amén. O en la esperanza que tenemos, porque la esperanza que tenemos es en el amor que Dios ha derramado en nosotros. Por eso el amor es el principio de la fundación de nuestra vida, porque si no hay amor, déjeme decirle, no hay vida. Estamos en un mundo en tinieblas y en un mundo, como lo he dicho, que en lugar de ir para arriba va más para abajo. Pero gracias a Dios, porque nosotros hemos creído que Dios es amor y que en el amor de Dios nosotros podemos amarnos unos a los otros y perdonarnos, porque somos todavía, dice un pastor, somos todavía carne. Versículo 5 del capítulo 5 de Romanos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A veces la palabra o la expresión de amor en el mundo siempre está en la boca, pero ese amor es algo que si tú me haces, yo te hago. Es un amor que anda como las olas del mar, veces alto y veces bajo, pero en el amor de Dios, eso es un amor estable, un amor que no es un amor ego, sino un amor agape. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Antes él fue un hombre muy apegado a la ley, muy apegado a las tradiciones, pero sin embargo cuando vino a Cristo, él reconoció que todo lo que él sabía, todo lo que él tenía y todo lo que él hacía era basura. Porque las cosas que hacemos en el mundo, casi por lo regular, el 99% es basura. Pero cuando venimos a Cristo deberíamos de cambiar y enfocarnos en lo que Dios nos dio para poder distribuirlo a otros. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, si nos acordamos, el apóstol Pablo, según el libro de los Hechos, era un hombre muy atemperatado, que todo era muy, como algunos lo nombraban, era muy temperamental, y todo lo que hacía en Cristo, en el caminar con Cristo, lo hacía por amor a Cristo, pero a veces se salía de onda. Pero gracias a Dios, Dios lo trabajó en él
y fue la persona que el Señor usó para que Él estableciera la iglesia. Primera de Pedro 3, versículo 8. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Si nosotros ahora en Cristo somos lo que la palabra dice, tenemos que practicarlo. Y eso es a veces, yo lo he dicho, es duro, no es fácil, pero la palabra nos dice. Por eso dice que Dios nos dio de su Espíritu para que a través de su Espíritu nosotros pudiéramos ser la imagen de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que dar lo que Dios nos dio para que a través de esa manifestación el mundo crea y el mundo vea que somos diferentes, que somos todavía personas en esta tierra, pero con una diferencia que amamos y perdonamos. Por eso Dios, la palabra dice que Dios es amor. Si Dios no fuera sido amor, o si Dios hubiera sido como no lo pone la tradición, un Dios que siempre está con una varita para estarnos castigando, sería un Dios o un, como dicen, un cacique que tienes que hacer lo que yo diga, y si no, te vas a donde los despachamos a veces como personas. No, Dios es amor y Dios tiene paciencia, y la paciencia viene porque Él nos ama. Por eso dice que el que ama tiene el carácter de Dios para poder tolerar a veces las cosas que el mundo no tolera. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. O si tú me la hiciste, tú me la pagas. Y si tú me la hiciste, yo te la voy a hacer mejor. No, Dios no es así. Dios nos perdona y Dios tiene paciencia con nosotros, aunque todavía nos salemos del camino, Él siempre está atento. Me recuerda del hijo pródigo. Él pidió su herencia, él pidió lo que según le pertenecía. El padre se lo dio, él fue a derrocharlo, pero cuando él se sintió ya sin nada, vacío, él se acordó. Así igual, es la semejanza que Dios tiene para nosotros. Así como aquel padre esperaba a su hijo y cuando lo vio, él corrió, no para decirle, te dije lo que te iba a pasar, no. Él corrió y lo abrazó y mandó que le trajeran ropa limpia, ropa nueva, anillos, y le hizo fiesta. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Dios es amor y Dios manifestó su amor a través de Jesucristo. Dios no tenía que mandar a su hijo a sufrir o a pagar por nuestras consecuencias. Pero como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando yo digo, o cuando la palabra dice al mundo, póngase usted en esa palabra. Dios no vino a perdonar a aquel que está en la otra esquina. No, el Señor vino a perdonarlo a usted. Y por Él murió. Por usted murió. No por sus pecados, Él no tenía pecados. Pero por Él vino a obedecer lo que el Padre le había mandado hacer. Por eso Él siempre decía, mi Padre que está en los cielos, mi Padre siempre me escucha, mi Padre siempre está conmigo, mi Padre, yo no hablo lo que yo quiero hablar, sino lo que el Padre me dice que hable. Si nosotros camináramos en esa obediencia, nosotros seríamos un tesoro para Dios en toda área y en todo nuestro caminar. Pero como le digo, todavía somos personas y estamos en un mundo caído, pero eso no es una excusa.
La excusa esa, déjesela al mundo. Amén. Mi hermano, el más chico, cuando vino el Señor, mi hermano más grande dice, ¿qué crees? Tu hermano ya se fue a la religión. Le digo, está bueno, gloria a Dios. Dice, no, dice, yo creo que ya porque está viejo, porque ya, no sé. Le digo, pues te voy a decir una cosa. Vas a ver la diferencia, que tú ya no vas a ir a sacarlo a la cárcel o ir a sacarlo de las cantinas, ni andar pagando multas. Porque si él se entregó al Señor, no a la religión, él va a cambiar porque Dios lo va a cambiar. Entonces le digo, démosle gracias a Dios. Una, porque dejó de andar en la calle tomando y haciendo cuantas cosas hace uno cuando anda en el mundo. Digo, y otra, que tú ya no vas a tener que ir a sacarlo de la cárcel. No, pero yo tengo 2 hijos y los 2 hijos están en la religión y están divorciados, se divorciaron. Las mujeres los divorciaron. Digo, no. Digo, un matrimonio no se desune solamente por una persona, sino de acuerdo por los 2. Y eso, digo, no viene de Dios, eso viene del diablo. ¿Ves? Porque él es el que viene a desunir matrimonios, a desunir vidas y a destruir vidas. Entonces no le echemos la culpa. Bueno, quizás las religiones tienen mucho que ver, pero las religiones, no Dios. Digo, si ellos tienen una relación o tuvieron una relación con Dios, no deberían de haber hecho lo que hicieron, porque eso ni a ellos los beneficia, ni a sus hijos los va a beneficiar. Digo, esa es una excusa del hombre para quitarse la responsabilidad que un día juraron. Le digo, entonces no es Dios el culpable. Y le digo, y para ver una desunión, le digo, no es de una sola persona, son de 2. Entonces no le echamos la culpa a la esposa o al hombre, porque los 2 tuvieron que ver en eso. Pero dejemos eso, porque eso sería otro estudio. Vamos a 2 de Corintios 12:9. Yo siempre ahora que estoy tratando de caminar en el Señor, escúcheme, tratando de caminar en el Señor. No que ya soy perfecto, ni que... No, estamos en un proceso y en un caminar. Primera de Corintios 12. Oh, sí, perdón. 12:9. Dice, vamos a leer del versículo 8, hablando el apóstol Pablo de las situaciones de la vida. Las situaciones de la vida no deberían quitarnos la relación con Dios, ni la esperanza que tenemos en Dios. Recordemos que todavía estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Él tenía un problema físico, pero él le rogaba al Señor, quítamelo, Señor. ¿Cuántos de nosotros no lo hacemos? No somos diferentes al apóstol Pablo, pero que no nos quite la visión y la esperanza que tenemos en Dios, las cosas de este mundo. Dice el versículo 8, dice, respecto a la cual 3 veces te he rogado, Señor, que lo quites de mí. Y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces creemos que cuando estamos, decía un pastor, cuando andamos en el cielo, cuando no tenemos los pies en la tierra, creemos que todo está bien.
en cierta parte sí, tenemos que andar siempre elevados en la palabra de la fe. Pero que eso no nos desanime cuando vienen las pruebas que vienen a nuestra vida o a nuestro cuerpo. Yo a veces, como les he dicho, a veces me levanto que no quiero levantarme. Porque si me muevo me duele aquí, me duele allá. Pero sin embargo, yo confieso la palabra. Señor, tú dijiste que Jesús llevó mis enfermedades y mis dolencias. Y que por tus llagas he sido sanado. No porque fue una cosa mágica, no. Me levanto con el dolor, pero cuando confieso la palabra y comienzo a leer la palabra y a decir lo que Dios nos ha dejado, déjame decirle, se me van las dolencias. Yo a veces le digo a los hermanos, cuando me levanto como un ancianito, pero cuando ya me pongo en actividad, activo, toda dolencia se me va. Yo siempre a veces, sarcásticamente a veces digo, la enfermedad está con uno cuando nosotros la palmeamos. Yo no digo que sí tenemos que cuidarnos, pero no dejarnos llevar por las situaciones. Porque la gracia de Dios en nosotros es más grande en Cristo Jesús. Por eso decía Pablo, aunque las situaciones de esta vida son permanentes, son temporales, pero las cosas de Dios son eternas. Entonces vamos a agarrarnos de las cosas que son eternas y que permanecen un día para disfrutarlas en nuestra vida. Tenemos que creer y caminar en la palabra de Dios, o sea, en el mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios se va a cumplir. Créalo o no lo crea, siéntalo o no lo sienta, eso se va a cumplir. Es lo que dice allá en el libro de Mateos 22. A veces pensamos y a veces dudamos, porque todavía somos personas, somos humanos, pero tenemos que creer lo que es o lo que no se ve que lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. Mateo 22. Vamos a leer el versículo 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo diría la vida. Déjeme decirle, a veces médicamente dicen que muchas enfermedades vienen por falta de perdonar o por cosas que llevamos en nuestra vida cargando desde que éramos niños. Yo crecí, fui huérfano y crecí con esa mentalidad de que a mí nadie me quiere o que yo no puedo pedir porque soy huérfano. Yo siempre acumulé en mi corazón no un odio, sino un sentimiento. Que el que me hacía algo o el que le hacía algo a mi familia, ese yo no lo perdonaba. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, destruirnos y destruir nuestra familia. Por eso Dios a través de Jesucristo vino a restaurar al hombre. Por eso nadie puede cambiar, nadie puede dejar todo lo que cargamos en nuestra vida o que la vida nos ha dado.
sino es solamente a través de Jesucristo. Yo decía siempre, yo no tengo hermanos, aunque tenía mis hermanos, mis tíos, yo son mis hermanos, porque ellos, yo los vi desde que comencé a tener conciencia. Todos mis hermanos, los más grandes y hasta los más chicos, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos con esa mentalidad, crecemos solos y aislados de la familia y a veces del amor de Dios. Tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar todo eso, porque eso nos va a llevar a una vida miserable y a una vida que no es vida. Por eso en el libro de Efesios me gusta mucho leerlo, porque ahí dice que fuimos escogidos, que fuimos separados y tantas cosas que yo traía en mi mente y en mi corazón. El libro de Efesios ahí me dice todo lo que Dios me ha dado y todo lo que yo era para Dios y lo que Dios tenía desde que yo, antes de que naciera. Por eso dice la Biblia que Dios nos separó desde el vientre de nuestra madre para ser suyos. Pero a veces cuando no conocemos la palabra o cuando no nos enseñan la palabra, nos enseñan puras cosas del mundo. Tú eres esto, tú eres lo otro. Y es más, cuando no estamos caminando en la palabra o conociendo la palabra, estamos hablando puras cosas malas hasta nuestros hijos. Yo me acuerdo que en México la gente decía, hey, tú eres un burro, hey, tú eres tonto, hey, tú no vas a ser nadie. Eso no edifica, eso no es amor, eso es destrucción. Efesios capítulo 3. A mí me gusta todo ese libro de Efesios. 16 al 19. 3, 16 al 19. Dice, para que os dé conforme, o vamos a leer desde el 15, dice, ¿de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? ¿De quién? Por medio de Jesucristo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos que conocer la palabra y asistir a donde nos enseñen la palabra, porque esa es la que nos va a llevar a la plenitud de lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de Jesucristo. Por eso, cuando yo vine al Señor, yo le dije al Señor, gracias Señor, porque ahora los hermanos que yo no tenía, ahora tengo muchos. Los padres que no tuve, ahora tengo muchos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su voluntad. Y nosotros no somos huérfanos. Por eso dice, si nuestra madre y nuestro padre nos deja, nuestro Dios nunca nos deja. Eso tenemos que grabar en nuestra vida y en nuestro corazón y aún en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios nos ama y Dios a través de Jesucristo quiere cambiarnos para ser triunfadores. Y cuando nosotros tenemos ese amor, déjeme decirle, ese amor no vamos a ver que nuestro hijo o que nuestra hija o que nuestro hermano o que el pastor
no nos habló ni nos saludó. Déjame decirle, eso son cosas de hombre. Tenemos que amar para que no, por eso dice, si amamos, tenemos que esperar amor. Si perdonamos, tenemos que esperar que nos perdonen. Pero no esperemos hasta que nos amen o hasta que nos digan te amo, sino que confesarlo. Porque cuando confesamos, quizás se tarde o quizás no llegue, pero nosotros estamos confesando el amor de Dios. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por aquellos que han escuchado. Padre, ahí donde están, si se han sido aislados de tu palabra, de tu amor, Señor, ahí donde están, Señor, tráelos, Señor, por medio de tu Espíritu. Hazle reconocer que es el pecado el que nos aísla de tu presencia, de lo que tú has hecho para nosotros. Padre, ahí donde están por medio de tu Espíritu, hazles reconocer y hazles confesar de que tú eres el único que nos ama, el único que perdona nuestros pecados. Ahí donde está, si usted ha escuchado esta palabra, entréguele sus pecados a Cristo y Cristo lo hará una nueva criatura. Cristo lo cambiará y lo transformará, porque la palabra de Dios cambia y transforma, no importa qué es lo que usted haya hecho o qué es lo que usted es hasta ahorita, pero si usted confiesa su pecado, Dios lo perdona y Dios lo cambia. Si usted hace esta oración, Dios la escucha y Dios lo toma en cuenta. Padre, yo te doy gracias, porque tú eres el único que nos perdonas nuestros pecados. Señor, reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que Cristo fue a la cruz para llevar nuestros pecados y para perdonar nuestros pecados. Señor, perdóname y deja desde este día y desde este momento que tu Espíritu Santo me ilumine y me lleve a donde tú quieres que llegue, para gloria y honra de tu nombre. Gracias. Si usted ha escuchado esta palabra, compártala con otros y compártala en su familia. Eso lo cambiará y eso lo transformará a un hombre y a una familia de Dios. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Escuche estos mensajes a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Que tenga un feliz domingo. Amén.